La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 15 de julio del año 1099, es decir, hace la friolera de 918 años, los cruzados conquistaron Jerusalén. Esto ya os lo conté hace un montón de contrahistorias, que hice 2 capítulos en aquel momento sobre las cruzadas, y fue un momento histórico. Se le llamó, de hecho, esta primera cruzada se la llamó la Cruzada de Jerusalén, porque después de una victoriosa campaña que había llevado a los cruzados, a una serie de príncipes cristianos, desde Europa Occidental, desde Francia e Italia, básicamente, hasta Tierra Santa, pues habían conseguido en poco menos de 3 años conquistar nada más y nada menos que Jerusalén. Les había costado realmente poco. Pues bien, una vez allí que estos príncipes eran 3, básicamente, os refresco un poquito la memoria por si escuchasteis las contrahistorias de las cruzadas, y si no las escuchasteis eran Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento. Pues una vez se hicieron estos 3 príncipes con su preciadísimo tesoro, pues muchos cruzados que iban con ellos, entre los soldados, la clase de tropa que suele decirse, pues perdieron la motivación y regresaron a Europa. Es decir, todo lo que les había llevado hasta allí, pues ya hemos llegado y esto no nos interesa demasiado. Al llegar a Tierra Santa, en aquel entonces no existía Google Maps ni nada parecido, ni Wikipedia, no sabían muy bien lo que se iban a encontrar. Pues pensando, gente de hace 1000 años, analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, había visto muy pocos cuadros en su vida y no demasiado bien pintados. Y cuando llegaron a lo que es hoy Palestina, ¿no? Tierra Santa, lo que se encontraba una tierra seca, pobre y sobre todo que estaba llena de gente ya. Es decir, las ideas que se habían hecho de hacerse ricos en la Tierra Santa, pues vieron que se desvanecían. Bien, los cruzados que quedaron, porque no todos se volvieron a Europa, constituyeron un reino latino. Así se le dio en llamar, el reino latino, no un reino romano, porque los romanos, como ya he comentado en alguna ocasión, eran los bizantinos. Así se hacían llamar y se hicieron llamar hasta el último día del imperio. Se hicieron un reino latino inspirado en el de Francia y, por lo tanto, pues sujeto a 1000 regulaciones o relaciones de tipo feudal, ¿no? De vasallaje, que regulaban la vida social en Europa, por lo menos, y la vida política, pero que allí eran un poco desconocida. El problema es que todos sus súbditos, o prácticamente todos sus súbditos, eran extranjeros, que no entendían a sus señores, y los señores tampoco entendían a sus súbditos. Cabía llamar colonos. Es decir, bueno, los primeros que han venido se han dado la vuelta, pero quizá haya mucha gente en Francia o en Italia o en Inglaterra que esté deseando venir hasta aquí para establecerse, para colonizar esta tierra, pero no era nada fácil. Los retornados ya habían contado de qué iba aquello. Además, el viaje era largo y estaba lleno de azares y de 1000 problemas, ¿no? Y muchos ya habían oído que de primera mano, ya conocían, no es que lo hubiesen leído, que se lo había contado su vecino, que la tierra no era muy fértil, que apenas había ríos, de hecho solo había uno, el río Jordán, que no era precisamente y no es para tirar cohetes, nada que ver con el Ródano, con el Danubio, con el Rin, y que el desierto se encontraba justo detrás de Jerusalén y estaba todo lleno de población hostil, es decir, que no iba a ser fácil. O sea, tal vez era la Tierra Santa, pero no era de ninguna manera la Tierra Prometida. El resultado fue que desde el principio el dominio cristiano en los santos lugares fue muy precario. Esta fue una de las razones por las que las cruzadas no terminaron de funcionar. De la ofensiva pronto pasaron a la defensiva, no les quedó más remedio. Los latinos se encastillaron en plazas fuertes, muy bien defendidas todas, eso sí, lo cual les garantizaba el control del país, es decir, tenían las plazas fuertes, tenían los castillos y eran difíciles de tomar, pero no impedía que atravesarlo fuese muy peligroso. Es decir, que los peregrinos que llegaban desde Europa, estos que iban turistas, ¿no?, entre comillas, que llegaban desde las ciudades europeas para visitar el Santo Sepulcro, por ejemplo, y que después volvían a Europa, pues se jugasen literalmente la vida. Es decir, un peregrino que salía de París o de Milán con intención de visitar Jerusalén y los santos lugares, pues se encontraba con que al llegar a Jaffa, que era entonces el principal puerto de Tierra Santa, hoy sigue existiendo. Jaffa es parte de Tel Aviv, es de hecho un distrito, un barrio de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv se llama Tel Aviv Yafo. Yafo es Jaffa en hebreo.
Pues una vez que llegaba ya al puerto de Jaffa, que estaba controlado por los cruzados, tenía que enfrentar la última y la más azarosa de sus etapas, que eran los 70 kilómetros que separan el puerto este de Jaffa de la Ciudad Santa, y por entonces capital del Reino Cruzado. Había habido muchos casos de que les asaltaban los propios habitantes locales, ¿no?, que se sentían, lógicamente, invadidos por los cruzados. La situación era preocupante. Bueno, hemos llegado aquí, hemos ganado la guerra, o hemos vencido, pero no hemos convencido. Nadie realmente nos quiere, más allá de porque tienen respeto por nuestras armas. La población local sigue profesando el Islam y además pues no está muy dispuesta a compartir esto con nosotros. El rey en aquel entonces, a principios, si esto se conquistó justo en el borde del siglo, en el año 1099, justito cuando terminó el siglo XI, pues de principios del siglo XII era Balduino II, que era un noble francés, nacido en Francia, quiero decir, que había llegado con la cruzada. Pero claro, no veía solución fácil. Tenía pocas tropas, de las que la mayor parte estaban dedicadas a defender la ciudad y a defender esas plazas fuertes que os comentaba antes. Pues bien, en estas estaba, sabiendo el problema que tenía de comunicaciones dentro de su frágil reino, cuando un paisano suyo, que se llamaba Hugo de Payens, le propuso hacerse cargo de la custodia de los peregrinos desde el puerto de Jaffa hasta Jerusalén. Y se lo propuso de la siguiente manera. Muy bien, esto tú lo subcontratas. Sé que no puedes mantenerlo, pero lo subcontratas con nosotros, que voy a fundar una orden monástica. Claro, al rey Balduino le pareció fantástica la idea. Y se encargó de entregarles una mezquita, todo lo más que podía darles. Dinero no tenía mucho. Así que les dio una mezquita de las que habían tomado con la conquista de Jerusalén 20 años antes, y era la mezquita de Al-Aqsa. Mezquita que, por cierto, sigue existiendo en el Jerusalén actual, para que la utilizasen como cuartel. En ese momento acababa de nacer la Orden de los Pobres Soldados de Cristo. Una orden protegida por el rey, patrocinada por el patriarca de Jerusalén, que era, por cierto, otro francés, y empezaba solo con 7 caballeros, que ocuparon la mezquita y realizaron los votos preceptivos en todas las órdenes monásticas de castidad, de pobreza y de obediencia. Pero, claro, el nombre no se quedaba uno mucho con él, ¿no? Eso de los pobres caballeros de Cristo. El tema es que como ocupaban esa mezquita, la de Al-Aqsa, ya digo, que estaba y que sigue estando justo encima de donde se levantaba el templo de Salomón, el famoso templo de los judíos, pues pronto se les empezó a conocer como los caballeros del templo o caballeros templarios. 7 caballeros poco podían hacer. Payens eso lo sabía, tenía la plena constancia de que era así. Con 7 caballeros, poco más que puedo hacer un par de viajes al día desde Jaffa a Jerusalén y siempre expuesto a que no me maten a alguno o a que alguno no se me muera de enfermedad. Pero claro, el reino de Jerusalén era pobre, bastante tenía con defenderse. De hecho, tenía que estar el propio Balduino II continuamente pidiendo ayuda a los príncipes europeos y al propio Papa, ¿no? Por favor, enviadme tropas, enviadme dinero, enviadme recursos, porque esto ya aquí solo era como una especie de base en la luna, que tenía que estar pendiente continuamente de la tierra. Payens lo veía, porque él era uno de los cruzados, a fin de cuentas, y sabía cuál era la situación, lo delicada que era. Así que la única manera que encontró de que su orden de los pobres soldados de Cristo, su orden de templarios, prosperase, por lo menos se consolidase. Lo de prosperar ya se vería más tarde, y además llegó a prosperar bastante, ¿no? Era viajar hasta las cortes europeas, las principales, para explicar el proyecto, para explicar, digamos, su startup. Bueno, he tenido esta idea, la quiero poner en marcha, tengo la protección del rey de Jerusalén y tengo también la protección del patriarca de allí, y encontrar financiación. Yo llegó allí, tomó un barco, se presentó en Francia y fue exponiendo a todo el que le quería escuchar, que tenía poder, obviamente, la idea que había puesto ya en marcha, era una startup en marcha, para defender a los peregrinos. Una idea bastante noble, ¿no? Y además dispuestos, por supuesto, a guerrear contra los musulmanes en cualquier momento. Pues en estas estaba cuando se encontró con Bernardo de Claraval, que era un monje, el gran reformador, ¿no? El gran reformador del Císter, que en aquel momento le estaba buscando insuflar nuevos bríos a la fe y hacer del catolicismo romano una religión ejemplar. De hecho, su reforma del Císter, era un tipo muy enérgico además, su reforma del Císter iba encaminada a eso. O sea, Claraval, la startup de Hugo de Payens le fascinó, le pareció extraordinaria. Era una
cosa que no se había visto, ¿no? Monjes guerreros. Tipos intachables que llevasen en una mano la espada y en la otra la cruz. Pero claro, eso presentaba algún que otro problema de tipo teológico. Eso había que solventarlo. Es decir, los religiosos en principio, y no dejaban de ser religiosos los pobres caballeros de Cristo, no podían matar ni a fieles ni a infieles. Es decir, tenían que poner la otra mejilla, a fin de cuentas, como decía el Nuevo Testamento, ¿no? Pero Claraval era un gran teólogo. Y además era un hombre de acción. Él solito fundó 68 monasterios por toda Europa, para que os hagáis una idea. Y en aquel entonces no se vivía tanto como ahora. Ni los medios de viaje eran los medios de viaje que tenemos hoy en día. Así que, como tenía que solventar eso y darle una apariencia legal al asunto, eso de que hubiesen monjes guerreros o monjes que a la vez fuesen guerreros, pues se puso manos a la obra. Y concluyó lo siguiente: si Tierra Santa era propiedad de Cristo, y parecía que era así, de hecho habían hecho la cruzada porque era propiedad de Cristo, pues no podía permitirse que volviese a manos paganas. O sea, la primera parte. Y así se lo hizo ver o lo trató de explicar a los suyos. Bueno, no podemos permitir, después de lo que nos ha costado conquistarla, y además siendo como es, propiedad de Cristo, pues es donde él, a fin de cuentas, dio el último suspiro, es su lugar que en cierto modo nos pertenece, pues en cualquier momento puede ir de vuelta a los musulmanes. Es decir, que había que dar algún poder especial a los que la defendían. Simplemente. Puedo decir, bueno, estos señores van a estar allí de monjes, no van a poder matar cristianos bajo ningún concepto, pero si matan infieles, no les apliquemos el quinto mandamiento. Más, el propio Claraval lo dejó por escrito: dar muerte a los enemigos de Cristo no es delito. La cosa ya más o menos quedaba clara. Bien, pues con este placet teológico que pasó por un concilio, el concilio de Troyes, pues Payens ya lo tenía todo. Ya podía convertir el temple en un auténtico ejército, que era lo que buscaba desde el principio. Un ejército un tanto peculiar, cierto es, ya que estaba en tierra de nadie. La orden del temple, esta de los pobres caballeros de Cristo, era peculiar porque no formaba parte de la sociedad civil, digamos, del mundo laico, pero tampoco encajaba bien en la iglesia. Eran monjes guerreros, pero por un lado no dependían del rey en su faceta de guerreros ni de ningún señor temporal, pero tampoco como monjes dependían de ningún obispo, porque la idea de Payens era sujetarse exclusivamente al Papa y no depender del patriarca de Jerusalén. Esto, aunque parezca lo contrario, era una ventaja. Era una gran ventaja, porque les alejaba de príncipes y de obispos y a la vez les acercaba a ellos. Es decir, podía estar con todos, pero no depender de ninguno. Y esa es una gran ventaja para cualquier cosa. Para eso solo necesitaba ponerse bajo la protección papal. Y Bernardo de Claraval, que era un tipo muy respetado, tremendamente respetado, hoy de hecho la Iglesia Católica es un santo, por supuesto, y doctor de la Iglesia, lo es muchísimo más, pero en aquel entonces toda Europa hablaba de él, pues obró ese milagro, ¿no? Es que vienen de la mano de Bernardo de Claraval y además su idea es magnífica. De tal manera que el Papa, en aquel entonces era Inocencio II, emitió una bula, la bula se llama Omne Datum Optimum, en la que reconocía la regla, la daba por buena, la regla que había preparado Hugo de Payens, y lo más importante de todo, los eximía del pago de diezmos y de rendir cuentas a cualquier otra autoridad, excepción hecha la del propio Papa. Bueno, estos monjes guerreros de Tierra Santa son míos, y nadie más los puede tocar. Bien. Solo bastó este concilio, que el Papa los aceptase y los pusiese bajo su protección, para que la orden se extendiese. Y se extendiese primero en las cabezas y luego sobre el terreno. Es decir, se extendió una templariomanía por toda Europa, de los reinos europeos, ¿no? Que empezaron a entregar donativos para el mantenimiento de la orden. Y es bueno, ¿y por qué eran tan generosos si no iban a depender de ellos? Bueno, tenía un componente obviamente místico y religioso, pero también temporal. Siempre es más fácil y cómodo dar dinero a personas que sea para que se encarguen de algo, a hacerlo uno mismo. Es decir, es más cómodo entregar dinero o recursos o tierras o castillos a alguien, decir, bueno, tú vas a proteger Tierra Santa, que ir personalmente a Tierra Santa. No olvidemos que cuando se llamaba la cruzada, a los primeros que llamaban eran los propios nobles, y tenéis que ir en persona allí. La primera cruzada la hicieron unos cuantos nobles, que os he dicho el nombre al principio del programa.
En este caso, parece ser que estos caballeros, nunca mejor dicho lo de caballeros, pues nos van a quitar el trabajo. Es decir, que Payens y sus templarios se constituyeron como el intermediario de confianza. Un intermediario que solo rendía cuentas ante el Papa y que, bueno, pues el Papa no era precisamente un tipo que estuviese desocupado, es decir, que no molestaba demasiado. Dar cuentas ante una persona ocupada siempre es una ventaja si eres muy trabajador, porque no va a estar encima tuyo. Bueno, este tiene bastante, tiene con lo suyo. Pues era casi perfecto, era prácticamente una carta de autonomía. Y a la vez que los propios señores viesen una ventaja en patrocinarles y en protegerles y en, sobre todo, entregarles dinero, recursos y demás. Otra cosa que vio Payens, aunque bueno, en este caso se la copió a la competencia, que era la Orden del Hospital, los caballeros hospitalarios que habían nacido un poco antes, era que no bastaba con estar solo en Tierra Santa. Está bien esto de que tengamos la mezquita esta de Al-Aqsa, ¿no? Los cuarteles, el templo propiamente dicho, y que protejamos este camino y que nos enfrentemos con los sarracenos si es necesario hacerlo, pero que es necesario fundar monasterios en Occidente. Las donaciones, a fin de cuentas, no siempre eran en efectivo. La mayor parte de las veces, en aquel entonces en el siglo XII había muy poco movimiento monetario en Europa, había muy poca moneda, en una palabra, eran terrenos rústicos, eran castillos, eran villas completas a veces, en los que, bueno, pues bien se podía levantar un monasterio que si lo administraban correctamente podía dejar jugosos beneficios. Y así es como nació la unidad básica de la Orden del Temple, que se le denominó encomienda o priorato. Básicamente encomienda es la palabra. Los prioratos los tenían también los hospitalarios, ¿no? Las encomiendas se reunían luego en casas regionales y estas a su vez en provincias. Llegó a haber hasta 22 provincias templarias. En la península ibérica, concretamente, había 3. Estaba la provincia de Aragón, la de Castilla y León concretamente, y la de Portugal. Solían encajar más o menos así a grandes rasgos y de una manera no exacta, pero general con los reinos. O sea, más o menos donde hay un reino, pues colocamos encima una provincia templaria. Luego había muchas más en toda Europa. Estaba la de Francia, la de Auvernia, la de Provenza, Inglaterra, Sicilia, Hungría. Pues así hasta 22 que llegó a haber en su momento de máximo esplendor. La función de estas encomiendas era pues generar riquezas para sufragar los gastos de la orden en Tierra Santa, que eran muchos y muy cuantiosos. Porque Payán sabía que las donaciones, lo mismo que llegan, se van. Hoy te dan dinero, pero mañana no te lo dan. Es decir, quería hacer de la orden algo económicamente viable. Y la única manera de hacerlo económicamente viable era que tuviese sus propias fuentes de financiación. Porque los templarios, durante sus 200 años de existencia, fueron grandes administradores, probablemente los mejores administradores monásticos que jamás existieron. Cada encomienda constituía, digamos, lo que hoy se llamaría una unidad de negocio. Era una unidad autosuficiente, ¿no? Tenía que ser rentable, en una palabra. Es decir, si no se podía mantener por falta de hombres o porque el lugar donde estaba era inestable o había sequías o la tierra no daba demasiado, automáticamente se cerraba y se concentraba en otra. De la misma manera, si era muy rentable, se hacía crecer. Es decir, si generaba muchos beneficios, pues el monasterio se agrandaba y se ampliaba, procuraba ampliarse el dominio todo lo que se podía. Es decir, sobre la base de una gestión prudente, de las encomiendas, pronto se aventuraron en otros negocios. Ya habían tenido la base principal, que era disponer de este tejido de encomiendas, este tejido de prioratos por todo el continente, y se aventuraron en las actividades bancarias. Muchos nobles y grandes señores les encomendaban la custodia de su dinero porque era gente de fiar. Bueno, antes que entregárselo a un genovés o a un veneciano, pues se lo entrego a esta gente que son admirables, gente muy austera, siempre lo fueron, y desde luego no lo van a derrochar de ninguna manera. El Papa además les designó como recaudadores de las bulas de cruzada. Y ojo, hubo 8 cruzadas, así que cada 2 por 3 durante esos siglos estaban recaudando dinero. La bula venía acompañada de una colecta, y esa colecta tenía que hacerla alguien. Y el Papa se fiaba mucho de los caballeros templarios. Sabía perfectamente que no le iban a sisar.
iban a quedarse con una parte, ni muchísimo menos. El tema es que los templarios durante esos 2 siglos anduvieron siempre sobrados de dinero, sobrados de efectivo, ¿no? Que ya puestos podían prestar a los reyes y a los señores, si así lo necesitaban, ¿no? Y además lo hacían sin interés porque el interés estaba prohibido. Para prestar con interés pues ya estaban los usureros judíos, pero ellos no les hacía falta. Y bueno, entonces, ¿dónde ganaban? Bueno, pues ya lo obtenían las ventajas por otras vías. Es decir, a través de mercedes de los propios señores o monopolios. En Aragón, por ejemplo, los templarios, el rey de Aragón les concedió el monopolio de la sal. Una ventaja, es un interés en especie, ¿no? Es decir, las finanzas no siempre son mecánicas. Puede ser que en una actividad no ganes, pero ganas en otra que está asociada, ¿no? Y las finanzas de la Orden del Temple siempre estuvieron muy sabiamente administradas. Las finanzas se llevaban desde Jerusalén. Luego ya cuando se acabaron las cruzadas tuvieron que llevarse a París. Bueno, no cuando se acabaron las cruzadas, cuando se perdió Tierra Santa tuvieron que llevársela a París, pero durante esta primera época, estos primeros, sobre todo el primer siglo y medio, se llevaban desde Jerusalén. Y luego más tarde ya se hizo desde París. Allí en el propio país, en el mismo centro de París, levantaron un complejo tremendo, fortificado. Lo llamaban la Torre del Temple. Ojo, este complejo estuvo hasta el siglo XIX, es decir, no existe ya, pero estuvo hasta el siglo... Quedan algunos trozos, pero era un castillo con un montón de instalaciones anejas, ¿no? Y estaba fortificado y vigilado porque allí custodiaban el tesoro de la orden, que en gran parte no era suyo, era, ya digo, una especie de banco, muy rudimentario, obviamente, de la época, ¿no? Es decir, que tenían... ellos sabían que no podían poner en riesgo lo que les habían prestado y que era importante vigilar esto. Tenían además otra vía de ingresos, que la exploraron y la exploraron muy bien. Ellos estaban en Oriente Medio, que es Tierra Santa, y además estaban en Europa. Y tenían una expansión territorial muy grande. Había templarios desde Polonia hasta Portugal y desde Inglaterra hasta Sicilia. Entonces, eso implicaba que conocían bien el mercado. Y luego tenían su propia sede en el puerto de Jaffa y en Jerusalén. De tal manera que se dedicaron también al comercio entre Oriente y Occidente. Es decir, armaron su propia flota, le pusieron 2 bases, una en Jaffa y otra en Marsella, y en aquel entonces ese comercio dejaba sustanciosos beneficios. Las pocas especias que llegaban a Europa llegaban a través precisamente de estos puertos, ¿no? Pero sin embargo ellos vivían en la pobreza. Vivían en una austeridad tremenda. Jamás se apartaron en ningún momento del voto de pobreza que habían hecho al principio. Entonces, cabría preguntarse qué hacían con el excedente. Porque tenían mucho. Pues muy simple, lo enviaban a Tierra Santa para sufragar las operaciones militares que, conforme fueron pasando los años, cada vez eran mayores. Luego realmente tenemos 2 órdenes templarias. Una orden templaria en Occidente y otra en Oriente. La de Oriente es de monjes guerreros, propiamente dicho, tipos que se dedican básicamente a luchar, porque lo de proteger a los peregrinos básicamente era una lucha, iban tipos armados. Y otra en Occidente de monjes laboriosos e inteligentes, con una vasta red de encomiendas por todo el continente, bien organizadas y mejor gestionadas. Vemos 2 órdenes templarias casi antagónicas, pero que curiosamente era la misma, porque el mismo que podía estar en un monasterio templario en España o en Inglaterra podía terminar a los 2 años luchando en Tierra Santa, sin ningún problema. De hecho, sucedía a menudo. No es que las tuvieran ellos divididos hay templarios europeos y templarios asiáticos, ni muchísimo menos, solo había un tipo. Es decir, habían construido una auténtica multinacional de la fe que maravillaba a sus contemporáneos. Estamos hablando del siglo XII. Es decir, nos habían producido muchas de las revoluciones que se han producido después. Durante todo ese tiempo, esos 2 siglos, ya digo, que duraron, claro, consiguieron una imagen extraordinaria. La imagen del templario era tremendamente popular y muy querida en toda Europa. Y era básicamente gracias a su vida ejemplar. La virtud siempre tiene buena imagen. Es decir, su vida ejemplar y su éxito económico. Sabían que eran gente de fiar. Tenían también un aspecto gallardo, ¿no? Los propios monjes. Los templarios no eran una de esas órdenes mendicantes de monjes pedigüeños que
que iban desarrapados, recorriendo los pueblos y las ciudades, predicando la segunda venida y el fin de los tiempos. Nada de eso. Eran unos tipos bien puestos y bien plantados, vestidos enteramente de blanco, el pelo lo llevaban rapado al cero, pero a cambio exhibían una barba muy poblada. Su signo identificatorio era una cruz roja colocada, siempre bordada, sobre el hombro derecho. Luego esta cruz se marcaba también sobre el ganado, se marcaba sobre los carruajes, bueno, sobre todas las posesiones de la orden. Era su marca, la cruz templaria. Como veis, en temas de branding, que se llama ahora, también destacaron bastante, ¿no? Eran grandes empresarios en prácticamente cualquier cosa a la que se dedicaron. Pero por dentro se organizaban no como una empresa, sino como un ejército. El general en jefe de este ejército era el Gran Maestre, así se le llamaba, que estaba asistido por un Estado Mayor que formaban un senescal, un mariscal y varios comendadores. Tampoco demasiada cosa si pensamos en los reyes de la época, que estaban rodeados por una corte gigantesca. Y no tenían mucho más aparato. Es decir, no era normal que los grandes maestres entrasen en combate, que en la propia Tierra Santa, ¿no? Y por supuesto vivían igual que el resto. Es decir, a efectos prácticos no había grandes diferencias en la vida cotidiana entre el gran maestre y un caballero normal. Vestían igual y comían lo mismo, y dormían en el mismo sitio. Y por supuesto estaban obligados a observar la misma regla, que era, por cierto, especialmente dura. Breve, pero muy dura. El gran maestre disponía, eso sí, de 4 caballos, a diferencia del caballero normal que solo podía disponer de 1. Pero disponía de 4 caballos por cuestiones operativas, para no tener que detenerse si viajaba, y además para no quedarse colgado, ¿no? A fin de cuentas era el gran maestre. Y luego tenía un escriba sarraceno a su servicio para que le hiciese de intérprete con los enemigos musulmanes. Eso el caballero normal no lo tenía, pero el gran maestre sí lo tenía. Es una curiosidad, ¿no? Le gustaba llevar siempre, aún no tenía nómina, digamos, un escriba sarraceno para que le tradujese, y a la hora de enviar unas cartas o de entenderse con los enemigos, que la guerra no siempre es luchar y darse de palos. A veces, y muy a menudo, también hay que negociar, y los templarios, a fin de cuentas, eran guerreros. La regla que observaban era muy sencilla, ya os lo decía, breve pero dura. Era de carácter secreto, como muchas reglas monásticas, y que solo conocían los iniciados. Cualquiera podía ser un iniciado, no tenían nada en especial, solo necesitaban cumplir un par de requisitos fundamentales. El primero era estar limpio de lepra, de lepra o de cualquier tipo de enfermedad contagiosa, como era normal. En ninguna comunidad vas a dejar entrar a alguien que tiene una enfermedad contagiosa, pues no va a acabar con toda la comunidad. Y la otra, no haber sido expulsado de ninguna otra orden. Esto era para ellos una manera indirecta de saber si el candidato merecía o no merecía la pena. Tenían también que renunciar a su apellido, como hacían en otras órdenes, y luego realizar los 3 votos. La pobreza, la castidad y la obediencia, como en cualquier otra orden. Con eso bastaba. En principio era fácil ser templario. Cualquiera podía serlo, y sí, efectivamente, cualquiera podía serlo de boquilla. Otra cosa distinta era serlo durante toda una vida, ¿no? Es decir, la vida templaria era extremadamente dura. De hecho, antes de tomar los hábitos, cuando un candidato, un neófito, quería pues convertirse en templario porque los admiraba desde niño o por lo que fuese, pues se le advertía de manera formal de lo siguiente. Se le leía, en la ceremonia de toma del hábito, se le leía lo siguiente: raramente haréis lo que deseéis. Si queréis estar en la tierra de allende los mares, se os enviará a la de Aquende. O si queréis estar en Acre, se os mandará a la tierra de Trípoli, o de Antioquía, o de Armenia. O se os enviará a Puy, o a Sicilia, o a Lombardía, o a Francia, o a Borgoña, o a Inglaterra, o a muchas otras tierras donde tenemos casas o posesiones. Y si queréis dormir, se os hará velar, y si alguna vez deseáis velar, se os mandará a reposar a vuestro lecho. Cuando estéis sentados en la mesa y deseéis comer, se os mandará a ir donde se tenga a bien, y jamás sabréis a dónde. Tendréis que soportar a menudo palabras malsonantes. Considerad gentil y dulce hermano si estáis dispuesto a sufrir de buen grado tales rigores. Esto se le decía para que sepas dónde te estás metiendo. Antes de nada, que sepas que no vas a ser desde hoy dueño de tu propia vida. El dueño de tu vida va a ser la orden. Bien, pues una vez dentro, entiendo que la mayor parte, si no todos, pues lo pasaban, habían llegado hasta allí. Además, en parte lo que les llamaría la atención sería esto, pues a partir de aquí, tenían el hábito puesto, tenían que
convertirse en caballeros templarios. Diréis, bueno, ¿y el hábito cómo era? Pues, a la Cruz Roja, que os he comentado antes, pues el hábito era muy sencillo. Todos hemos visto alguna no foto, pero sí algún cuadro de caballeros templarios. Constaba, se les entregaba nada más entrar en la orden, nada más ser nombrados caballeros, o ser investidos caballeros, se les entregaba una camisa, una calza, un calzón, una capa, un manto, una túnica, un cinturón y un gorro. Con eso tenían que tirar toda su vida. Entiendo que si se les estropeaba algunas la darían de repuesto, pero ya no se podían poner otra cosa. Si estaban en Tierra Santa, es decir, que tenían que combatir, porque en Europa no tenían que combatir, no olvidéis que no podían matar cristianos, les entregaban además una armadura de cuero, un casco, una cota de malla, una espada, un puñal y una lanza. Eso era su equipo, digamos, de guerra. Y luego pues el ajuar habitual de los soldados, ¿no? Pues una escudilla, un hacha, etcétera, pues para que pudiesen estar de campaña. Con eso para toda la vida. No había de ninguna manera espacio para lo superfluo. No podían emplear adornos, ni hacer la más mínima concesión a la vanidad. En el día a día tenían prohibido reírse, tenían prohibido hablar de naderías. Durante las comidas tampoco podían hablar, aunque se les permitía, curiosamente, hacerse señas, comunicarse por señas. También tenían prohibidos los juegos de dados, que eran muy populares, y lo fueron, yo creo que hasta la invención de los videojuegos, o el ajedrez. Y otra cosa curiosa, no podían mirar a los ojos de una mujer. Podían hablar con las mujeres, pero no sin mirarlas de frente. Es decir, como veis, todo muy simple. Pocas reglas, pero sencillas. Y duras, como podéis ver. Luego la disciplina. Y bueno, ¿y esto cómo se vigilaba? Pues se vigilaba de la manera que mejor se vigila. Y es que te espíe el de al lado. Que te vigile el de al lado. Es decir, la disciplina se aplicaba con rigor. Mediante el expeditivo método de la delación. Delación pública, por cierto, no había delación secreta. Si tu compañero veía que habías hecho algo malo, que te habías comportado mal o que habías dicho una palabra malsonante, pues lo decía en público. Fulanito, un chivato, ¿no? Que se dice ahora. Pues eso el ser un chivato estaba bien considerado. De hecho, en los capítulos que se hacían en todas las encomiendas, de manera periódica, regular, los caballeros tenían que hacer relación de todos sus pecados y faltas delante del resto de compañeros. Esto de la autocrítica de los maoístas, ¿no? Pues una cosa así. Y en el caso de que uno hubiese cometido una gran falta y su compañero lo supiese, si no lo decía en su autoconfesión, le delataba el compañero. Si uno se cuidaba muy mucho de cometer ciertas faltas. Con todo, pues evidentemente a veces las cometían, porque eran seres humanos y, por lo tanto, llenos de defectos, ¿no? Las faltas más graves, y esto estaba por escrito, eran la violación de los secretos de la orden, que eran bastantes, la muerte de un cristiano, esto lo consideraban ellos una falta grave, la sodomía, la traición y la simonía. La simonía es la venta de sacramentos. Esta cosa que, por cierto, en el Vaticano hacían y en los obispados hacían tan comúnmente en aquella época, ¿no? Bueno, pues todo eso se considera una falta grave. Y esas se castigaban severamente. Se podían incluso llegar a la expulsión de la orden. Lo peor que le podía pasar, pues que le expulsaban formalmente, y por lo normal se ejecutaban, por supuesto, en el acto. No había capacidad de recurso, ni muchísimo menos, y solían ser físicas, mediante latigazos, ¿no? Se presentaba el reo con el látigo colgado del cuello y venía un compañero suyo y le dejaba la espalda literalmente hecha un Cristo. Bueno, con el número exacto que el consejo le había definido para castigar la falta que hubiese cometido el hermano, ¿no? Luego había otras, por ejemplo, comer en el suelo, sobre los pliegues del manto, era especialmente humillante, o directamente degradarles algún oficio menor, como podía ser el de cocinero o el de arriero, ¿no? El de cuidar de los caballos, ¿no? Eran, como podéis ver, lo más parecido a una secta, que podríamos, si lo vemos desde el siglo XXI. De hecho, hoy serían considerados una secta. No sé si destructiva, pero sí desde luego una secta. Pero curiosamente tenían muy buena imagen y eran, como ya he dicho, extremadamente queridos. Eso sí, les quedaba bastante menos vida. Se pensó que la orden iba a ser eterna, pero les quedaba bastante menos vida en su momento álgido, que fue a finales del siglo XIII. Les quedaba menos vida de la que pensaban. Ellos
no lo sabían en aquel entonces, ya digo, la segunda mitad del siglo XIII, la cumbre de su gloria, pues justo en ese momento ascendió al trono de Francia un capeto llamado Felipe IV, más conocido como el Hermoso, que les declararía la guerra y terminaría acabando con ellos. Pero eso es materia de otra contrahistoria. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la primera entrega de Los Templarios. Es un tema que me habéis pedido bastantes veces, de ahí que ya al final me he decidido a hacerlo. Es un tema jugoso, interesante, muy habitual de los programas de radio históricos. Hice sobre las cruzadas el año pasado, pero veo que estos temas os interesan. Ya sabéis que vosotros ordenáis y yo obedezco. Lo he dividido en 2 capítulos. La primera era contaros un poco qué era la orden de los templarios, sin maguferías, es decir, sin fantasmadas ni cosas mágicas, porque no tenían nada de magos ni nada por el estilo. Y la segunda parte, la que haré la semana próxima, será sobre cómo la orden, os he contado el auge, bueno, pues la siguiente os contaré la caída, que esa sí ya entra dentro un poco del terreno de la leyenda. Así que ya sabéis, si os interesa la segunda parte, no tenéis más que sintonizar la contrahistoria la semana que viene.